Cada vez que Cristo hablaba, decía cosas tremendas. Lo que cabría esperar si Dios viniera al mundo. Si Dios viene al mundo, no va a decir cosas intrascendentes, no va a decir cosas simples, cosas necias, absurdas. Si Dios viene al mundo, va a decir cosas tremendas. Y Cristo hablaba de una manera que todos se sorprendían. En una ocasión dijo: el que ama más a padre y a madre, a mujer y a hijos que a mí, no es digno de mí. Esas son palabras tremendas, increíbles. Si un hombre dijera esas palabras, diríamos que está loco. Debemos amar más a Cristo que a nuestra familia, porque Cristo es Dios. Esas palabras no son difíciles de entender, son difíciles de llevar a cabo, son difíciles de aplicar. En otra ocasión dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Mejor es que entres en el cielo con un ojo y no en el infierno con los dos. O sea, cualquier cosa que te conduzca a pecar, corta con eso, porque eso te va a destruir. En una ocasión, Cristo les dijo a sus seguidores: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Con esas palabras les daba a entender a sus seguidores que no es lo mismo ir a escuchar la predicación que Cristo da que ir a Él. O sea, ustedes pueden estar aquí sin venir a Cristo, pueden venir a escuchar, pero lo que Dios quiere es que vengan a Cristo, no que vengan simplemente aquí a escuchar la predicación. Y en ese mismo contexto fue cuando le contestaron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? ¿O quién la puede obedecer? Entonces, como les pareció muy duro lo que Cristo les decía, le dieron las espaldas y se fueron. El problema de esas personas no es que no entendieran lo que escuchaban. El problema era que no querían obedecer lo que Cristo decía. O sea, ellos no tenían un problema en su mente, en su cerebro. El problema estaba en su corazón, en su voluntad, en lo más profundo. En otra ocasión, Cristo les dijo a sus seguidores: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Quieren seguirme? De aquí en adelante ya no van a hacer lo que ustedes digan, lo que ustedes quieran. Van a hacer lo que yo les diga. Son palabras fáciles de entender, pero no de aplicar. En Mateo 5 hay un versículo donde les dice: pero yo os digo, amarás a tus enemigos. Son palabras tremendas estas. Amarás a tus enemigos, bendecid a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El asunto es hacer esto. El asunto no es entenderlo nada más. Claramente podemos darnos cuenta que la Biblia no es un libro como los demás. No hay ningún libro como la Biblia. Ningún escritor humano habla de esta manera. Yo les he contado que la primera vez que leí la Biblia me impactó. Empecé a leer en Mateo 5:38 y terminé en 5:48 y cerré la Biblia, 11 versículos. Me pusieron los pelos de punta. Era la primera vez que yo leía la Biblia. Y se me metió una idea en la cabeza después de leer esos 11 versículos. Dije: si Dios existe, yo estoy en problemas. Eso es lo que me vino a mi mente. Porque unos meses antes yo me jactaba de ser ateo, pero yo nunca había leído la Biblia. Pero la primera vez que la leí me espantó. Desde la primera vez que leí la Biblia, Dios empezó a tratar conmigo, a hablarme. En una ocasión dijo Mark Twain, dice: no me preocupa lo que no entiendo de la Biblia,
Dice, lo que me preocupa es lo que entiendo. Sí, es que hay cosas difíciles de entender. Pero Mark Twain dijo eso porque él veía las implicaciones. Y aquí, en Santiago 4, vean cómo les dice Dios a los suyos, en el versículo 4:4. Oh almas adúlteras, entre signos de admiración, como si Dios nos lo gritara. Pero lo mismo nosotros, no somos mejores que aquellos. Hay un versículo donde Pablo dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, están leyendo la forma como Dios trataba con los patriarcas, es la forma como trata con nosotros. El miércoles pasado yo les hablaba acerca de Jacob y veíamos cómo nos reflejamos nosotros en las debilidades de Jacob. Entonces Dios nos está hablando aquí a todos en este versículo 4. Oh almas adúlteras. Quien nos dice esto no es Santiago. Y a Dios le duele que amemos más a otras cosas o personas que a Él. Y no solamente le duele, le enoja. Él quiere el primer lugar en nuestros corazones. Santiago en estos versículos está atacando la mundanalidad. Pero la mundanalidad, hermanos, no habla solamente de actos, de hechos. Habla también de actitudes. Habla también de cuando nuestros sentimientos se van detrás del mundo. Ahora me dicen que hay que mover un Kia blanco. ¿Nadie es dueño de un Kia blanco? No. Cuando nuestros corazones se van tras del mundo, el problema está acá adentro. El asunto todavía no está en los hechos, es algo oculto todavía. El problema empieza adentro. Estábamos viendo las semanas pasadas que si nuestras pasiones están fuera de control, eso afecta a nuestras relaciones interpersonales, ¿se acuerdan? O sea, nuestro pecado impide que nos llevemos bien con los demás. Tenemos problemas con la pareja, con los hijos, con la suegra, con los inquilinos, con los compañeros de trabajo. El pecado afecta nuestra forma como nos llevamos con los demás. Pero no solamente eso, también afecta nuestra vida de oración, ¿se acuerdan que lo vimos? O dejamos de orar, o oramos pero no oramos como se debe. Y también afecta nuestra forma de ver el mundo. Estos lectores de Santiago estaban en peligro. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Y a los cristianos, pues, bueno, a nadie le gusta ser perseguido. Entonces ellos podían estar pensando, un tida blanco, tampoco nadie es el dueño de un tida blanco. Como ellos eran perseguidos, y antes no lo habían sido, ellos podían empezar a ver la vida cristiana como algo muy duro. Ser cristiano nunca fue fácil y en aquel tiempo pues, era peor que ahora. Entonces, el diablo les podía meter en la mente, ser cristiano es muy duro, mira en la que te estás metiendo. En cambio, mira, el mundo te ofrece diversiones,
placeres, entretenimiento. Entonces existía el riesgo de que le ofrecieran su amistad al mundo y de que le retiraran su amistad a Dios, o que quisieran tener ambas amistades, lo cual no es posible. O eres amigo de Dios o eres su enemigo. El que no está con Cristo está contra Cristo. Decídete. Si tú te deleitas en las cosas vanas de este mundo, tu corazón se va detrás de las cosas de este mundo. Dice aquí, al final del versículo 5, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Iniciativa al salvarnos, ¿sí o no? Eso no lo iniciamos nosotros. Él nos salvó, nos reconcilió. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos. Cristo nos ve como sus amigos. Entonces, si volteamos hacia atrás y empezamos a poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, simplemente con voltear ya nos estamos metiendo en problemas. O sea, no es necesario que caigamos flagrantemente. Ya simplemente con estar mirando las cosas de este mundo, detenernos a verlas, ya estamos en problemas. Es como el que mira a una mujer que no es la suya y la desea. El problema no está en que vea a la mujer, el problema está en que tú la desees. El que mira a una mujer y la desea, ya adulteró, aunque de hecho no lo haya hecho todavía. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Y a quién le gustaría tener a Dios como enemigo? Es el peor enemigo que pudiéramos tener. Contra Dios nadie puede. Miren otra vez el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Puede ser obviado, ninguno puede ser pasado por alto, ninguno fue revelado en vano. Son cosas duras, pero que tenemos que aplicárnoslas. Y vimos unos pocos versículos, pero no los vimos todos. Dios les decía a los israelitas del Antiguo Testamento: no vayáis en pos de los dioses ajenos donde yo os introduzco. No aprendáis de ellos, no hagan lo que ellos hacen. No les den sus hijas a sus hijos. ¿Y por qué decía Dios esto? Porque Él es celoso. Si nosotros, hermanos, nos apartamos de las cosas de este mundo, ¿permitiremos que nuestros hijos se acerquen? Si el mundo no nos traga a nosotros, se los va a tragar a ellos. Entonces, si de veras creemos que Dios es celoso, deberíamos de ser muy cuidadosos. Porque lo que está escrito, créanlo, no fue escrito en vano. En cambio, si no obedecemos lo que está escrito, sería como decir que lo que Dios escribió, todo fue en vano. El día del juicio, muchos que tuvieron una Biblia en su casa y que la leyeron, terminarán en el infierno. Muchos, Cristo mismo lo dijo, muchos me dirán en aquel día, predicadores, terminarán en el infierno. Personas que escucharon muchas predicaciones, que leyeron muchos libros cristianos, que posiblemente tenían en su casa 2, hasta 3 Biblias o hasta más. ¿Y saben qué van a decir el día del juicio? Más me valdría no haber leído la Biblia. Acuérdense
que en el infierno habrá grados de castigo, no todos van a ser castigados igual. Y en el cielo habrá diferentes grados de recompensa, no todos recibiremos la misma recompensa. Los que más serán castigados en el infierno son los que más leyeron y menos obedecieron. Yo creo que Hitler no leyó la Biblia. Él no va a ser tan castigado como muchos. Hitler tenía cosas buenas. Hitler mató a muchos que no eran de su familia. Pero hay hombres que matan a su mamá, a su papá. Hay hombres que matan a sus hijos. Entonces, o sea, es tan peor que Hitler, ¿no? Pero aunque sean cosas duras las que leemos, es en vano que las leamos si no las ponemos en práctica. Como un padre o una madre que leen la Biblia y que les dicen a sus hijos que no deben mentir, pero esos hijos oyen a sus padres que mienten, entonces ¿qué van a decir esos hijos? Mi papá lee la Biblia, pero pues es en vano que la lea, me dice que no mienta, pero él miente. Dios no nos la pinta fácil con lo que nos dice en su palabra. Dios no nos la pinta bonito, no trata de agradarnos. Hermanos, las exigencias de la vida cristiana son muy duras. Pero le vamos a decir a Dios que nos haga una rebajita, que nos la suavice un poco. Dios y su palabra, hermanos, no se van a moldar a nosotros. Nosotros estamos para moldarnos a lo que está escrito. No es Dios el que debe de cambiar, los que debemos cambiar somos nosotros. El mundo ejerce un poder de atracción tremendo. Millones han sucumbido ahí, han caído en la trampa. ¿Cómo podemos vencer? Vean ustedes en Romanos 12. Ya acabó su sección doctrinal, el apóstol Pablo, y aquí empieza su sección práctica. Por eso dice, así que, hermanos, 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, los antiguos, los judíos antiguos presentaban sacrificios y los mataban ahí. Dice, no, ustedes ya no van a presentar sacrificios muertos como aquellos. Ustedes mismos van a hacer el sacrificio vivo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Señor, aquí estoy, mi cuerpo es tuyo. Te pertenezco en cuerpo y alma. Y luego dice en el 2, no os conforméis a este siglo. Esta palabra conformarse habla de tomar un molde. No debemos adaptarnos a la forma. Aquí donde habla de este siglo, habla de esta época, de este mundo caído. No seáis como los gentes de este mundo, da a entender, sino transformaos, vean, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos comprobar realmente cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Debemos hacerlo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Durante años, hermanos, aprendimos a pensar como el mundo, como la gente que nos rodea. Ahora, ya siendo convertidos, debemos aprender a pensar cristianamente. Pensábamos carnalmente durante años, ahora debemos aprender a pensar espiritualmente. Las ideas y los conceptos vanos de este mundo se nos metieron en la mente y vivíamos como todos los demás, pero ahora siendo convertidos ya no podemos hacer eso. Ahora, hacer esto que dice aquí el versículo 2, renovar nuestro entendimiento, es más difícil para unos que para otros. Es más difícil, ¿saben ustedes para quién? Para los que llegamos a ser convertidos en la edad madura. ¿Por qué? Porque durante muchos años aprendimos a pensar negativamente. Entonces, sacar de nuestra mente tanta basura que teníamos durante años y meter cosas positivas nos va a costar trabajo. Dichosos aquellos que son convertidos en su juventud. Esos se van a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. Los medios de comunicación nos bombardean por todas partes, tratan de influenciarnos.
Y el diablo usa eso para hacernos daño. ¿Cómo aprenderemos a pensar cristianamente? Vean lo que dice Pablo también, pero acá en Efesios, en el capítulo 4. Aquí también ya Pablo acabó su sección doctrinal y aquí está ya de lleno en su sección práctica. Vean cómo dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Vean lo que dice aquí Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, así como vivían antes, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre es lo que heredamos de Adán, lo que teníamos de nuestro padre Adán. ¿Qué dice Pablo? Tienen que despojarse de esto. Ya no pueden ser los mismos de antes. Hermanos, nuestra vieja naturaleza, lo que éramos antes, busca tener el control como antes. O sea, el pecado estaba acostumbrado, vamos a decirlo de esa manera, a que hacíamos lo que él quería. Ya no podemos hacer eso. El diablo y el pecado que mora en nosotros suspira por tener el control que tuvo durante muchos años. Esa vieja naturaleza tiene sus deseos, pero ya vimos que esos deseos son engañosos. Pero ahora entendemos que lo son. ¿Qué es lo que hacen esos deseos? Nos prometen placer. Te vas a divertir, vas a disfrutar, pero nos defraudan. Nos defraudan cuando caemos en la trampa, nos damos cuenta que prometían cosas que a la mera hora no pueden cumplir. ¿Leyeron el 22? Ya dice aquí que debemos despojarnos del viejo hombre. Y vean lo que dice el 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es lo que acabamos de leer en Romanos 12. Debemos renovar nuestro modo de pensar, nuestra mentalidad. Y dice el 24, y vestíos del nuevo hombre. Bien, el 22 habla de despojar el viejo hombre. Y el 24 habla de vestíos del nuevo hombre, de lo que somos ahora en Cristo. Bien, la palabra despojaos y la palabra vestíos habla de la responsabilidad humana. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita para esto, pero nosotros tenemos que hacerlo. O sea, eso no es algo que Dios va a hacer por nosotros. Tenemos que acostumbrarnos a pensar cristianamente y de esa manera, vean, nos estaremos vistiendo del nuevo hombre. Este es el proceso de santificación. Es algo que hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se quiere acercar a nosotros, quiere que nos acerquemos a Él para ayudarnos en este proceso. Y si no lo hacemos, no creceremos, no avanzaremos, no maduraremos, no seremos útiles a nuestros semejantes. ¿Cómo es que colaboramos con el Espíritu Santo? A través de la lectura y a través de la oración. Si descuidamos la lectura, si descuidamos la oración, si descuidaremos la asistencia a los cultos y iremos en una resbaladilla que olvídense dónde nos detendremos. Nuestro alimento espiritual es Cristo. Cristo es nuestro maná. Y a través de la lectura, Él nos da más y más de su espíritu y nos capacita para vencer en la lucha contra el pecado. En cambio, el que está inmerso en sus trabajos, en los quehaceres, en mandar a los niños a la escuela, en las compras, en las ventas, y descuida la lectura y la oración, está en peligro. El padre, la madre tienen que ser responsables, tienes que sacar adelante a tus hijos, pero por sacarlos adelante vas a descuidar lo más importante. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece y así somos avivados, somos fortalecidos y podemos vencer en la lucha. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, nos desvestimos de las cosas negativas y nos vestimos de las cosas positivas. Entonces, repito, debemos aprender a pensar espiritualmente. Pero vean un texto que no leímos aquí, leímos el 24, ¿no? Pero véanlo de nuevo, y vestíos del nuevo hombre.
creado según Dios, o sea, aquí habla de la regeneración, en la justicia y santidad de la verdad. Vean, aquí está hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Que es sinónimo con la palabra verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha dejado su palabra para poder ser santificados. Y es lo que les acabo de decir, ustedes descuidan la lectura o hacen una lectura muy superficial o no entienden, no se profundizan, entonces la palabra no cumple con su cometido y terminarán como si no hubieran leído, como si lo que está escrito hubiera sido en vano. Hermanos, si no tomamos en serio la palabra no podemos avanzar. Este libro no es palabra de hombres, este libro es palabra de Dios. Entonces, si ustedes descuidan la lectura, es como si le dijeran a Dios, Dios, ya no quiero que me digas nada. Ya con lo que sé, ya con esto es suficiente. No podemos decirle algo así a Dios. Hubo unos que le dijeron a Cristo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nosotros no vamos a decir eso. En ese contexto, Cristo les dijo a sus seguidores, cuando ya a los que se fueron y otros se quedaron, y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Pues váyanse. ¿Qué les dijo Pedro? Tomó la palabra y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna. O sea, como diciendo, Señor, sí, tus palabras son duras, pero más duro es no seguirlas. Aunque sean duras, las palabras de Dios son palabras de vida eterna. Este mundo tiene palabras bonitas, suaves, agradables, atractivas, pero que hacen daño, que destruyen las almas. Entonces, por muy solemne que sea esta cartilla, no tenemos otra opción. Lo que tenemos que hacer es agarrarnos de Cristo, alimentarnos de Él para ir creciendo en santidad. Vimos un texto hace 8 días donde Pedro dice que debemos abstenernos de las cosas que batallan contra el alma, ¿se acuerdan? Y dice también que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Para poder hacer eso, hermanos, para poder guardarnos sin mancha del mundo, debemos tomar la Biblia en serio. ¿Será en vano que estamos leyendo que el Espíritu nos anhela celosamente? ¿Será posible que el Espíritu Santo nos anhele a nosotros, que quiere que nos acerquemos a Él, y nosotros no lo haremos? Nos acercaremos a esto y aquello otro, y a lo más importante, ¿no nos acercaremos? Es increíble que siendo nosotros como somos, el Espíritu Santo quiere acercarse a nosotros. El hecho de que Dios sea un Dios celoso, en lugar de alejarnos de Él, debería ser todo lo contrario. Si Él quiere estar conmigo, ¿cómo será posible que yo no quiera estar con Él? Debiera darnos gusto que Dios sea celoso. El Espíritu Santo es celoso, el Hijo es celoso, el Padre es celoso, es el mismo Dios. Hay una parte donde Dios dice de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, extendía sus manos diciendo, vengan, yo les voy a ayudar, les voy a enseñar, pero ellos no querían. Es lo mismo que Cristo dijo cuando habló y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Yo quería que ustedes se acercaran a mí, pero ustedes no quisieron. Yo los quería a ustedes, pero ustedes no me quisieron a mí. Personas que me están escuchando, Cristo quiere que ustedes vengan a Él. ¿Ustedes no quieren? Cristo quiere que ustedes le busquen de todo corazón. Quiere salvarlos. ¿Ustedes no quieren? Cristo dice que todo aquel que venga a Él no le rechazará. ¿No van a venir? Vuelvan a Santiago. Santiago 4. Al final del versículo 5, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Vean, el Espíritu que Él, está hablando de Dios, ha hecho morar en nosotros. Vean, esto no ocurría en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento Dios les dijo a los israelitas que construyeran un tabernáculo y luego una nube lo cubrió? Esa nube era la presencia de Dios con ellos, era el Espíritu Santo morando con ellos.
O sea, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestó por medio de aquella nube. Y luego, cuando Salomón construyó un templo, esa nube también llenó el templo, dice que la gente ni podía entrar. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de esa manera, pero ahora el Espíritu Santo está en cada creyente. Dice, el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en vosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba desde fuera. Es lo que pasó con Balaam. Balaam profetizó porque el Espíritu Santo lo guiaba, pero no estaba dentro de él, porque Balaam nunca fue salvo. Es lo mismo que pasó con Saúl. Saúl también entre los profetas, pues sí, profetizó. El Espíritu Santo le guiaba desde afuera, pero él nunca fue un creyente verdadero. Saúl terminó en el infierno. Pero ahora los creyentes tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. ¡Qué privilegio ese! Vean Efesios, capítulo 1. Aquí está hablando de Cristo y dice en el 13, Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en el evangelio, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Vean lo progresivo del asunto. Dice, primero dice, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio. Y luego dice, y habiendo creído en Él, y por último, fuisteis sellados. Vean, primero oír, luego creer, y luego es que tienes el sello del Espíritu. O sea, no basta con que oigas, tienes que creer, son las dos cosas. Y ya después te darás cuenta que es el Espíritu Santo que ya está en ti. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, acuérdense ustedes que los sellos de aquel tiempo hablaban de tres cosas. Hablan de autenticidad, de propiedad y de seguridad. O sea, los que tienen el Espíritu Santo son auténticos, porque ya tienen el Espíritu. O sea, el sello demostraba, esto es mío, y esto está protegido, esto nadie me lo quita. Y esto habla de autenticidad, de propiedad y de seguridad. Bueno, quien tiene el Espíritu Santo le pertenece a Dios, ya está sellado, ya no hay vuelta de hoja. Es por eso que nosotros creemos que los que son salvos no pueden perder su salvación. Es por medio de la fe en el Evangelio, por medio de la fe en Cristo, que el Espíritu Santo mora en cada creyente. Entonces vean, un cristiano puede ser perseguido, puede estar encarcelado, puede ser marginado por la sociedad, puede ser odiado por todos los demás, pero nunca estará solo, porque el Espíritu Santo está morando en él. Vean primero a los Corintios 6. Seis 19. Vean 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vean lo que les decía yo hace rato, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Aquí habla de que el Espíritu Santo está, pero hay otros versículos donde habla de que el Espíritu Santo mora. La palabra mora es una palabra más fuerte, porque eso habla de que el Espíritu Santo no va y viene. El Espíritu Santo está ahí en el creyente, de manera permanente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es como dicen los falsos testigos de Jehová, que es una fuerza impersonal o una influencia. El Espíritu Santo es una persona morando dentro de otra persona. No podemos explicar esto. ¿Cómo podemos entender esto? Si ustedes le preguntan a un cristiano, oye, ¿qué se siente tener el Espíritu Santo? Pues, ¿qué le vamos a decir? El Espíritu Santo tiene todas las características de la personalidad. La personalidad tiene las características de mente, emociones o sentimientos y voluntad.
Bien, los animales no tienen personalidad. Los animales no son personas. Los seres humanos no somos animales, como decían algunos. Y hay muchas cosas que pueden demostrar esto. Hay un texto que no apunté que dice: no contristéis al Espíritu Santo. Solamente una persona puede ser contristada. Ser contristado quiere decir ser entristecido. El Espíritu Santo se entristece cuando le damos la espalda, cuando no seguimos su guía, sus impulsos, cuando no hacemos caso de lo que Él nos dice a través de su palabra. Y el Espíritu Santo se entristece cuando nos acercamos al mundo y no nos acercamos a Él. Y es por eso, hermanos, que el pecado del creyente es más grave que el pecado de los inconversos. Dios espera de nosotros cosas que no espera de ellos. Cuando pecamos, hermanos, pecamos en la misma presencia de Dios. Cada pecado que cometemos es como si le dijéramos a Dios: Dios, no quiero hacer lo que tú me dices. ¿Se atreverían ustedes a decirle eso a Dios? Cada vez que pecamos es como si le dijéramos a Dios: Dios, el pecado me atrae más que tú, me gusta más que tú, me da más placer que tú. Si ustedes tuvieran aquí a Dios enfrente y estuvieran hablando con Él, ¿delante de Él se atreverían a pecar? ¿En su misma cara? Cada vez que pecamos es como decirle a Dios: Señor, prefiero ir al infierno que al cielo. El Espíritu Santo se entristece cuando ponemos nuestros afectos en las cosas vanas de este mundo, cosas que no aprovechan, cosas que destruyen. Dios nos dio su Espíritu Santo por amor y no quiere compartir su amor con nadie. Dios es celoso, el Espíritu Santo es celoso, Cristo es celoso. No te inclinarás a dioses ajenos, porque Jehová tu Dios celoso es. Entonces, cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios, ¿sí?, atenta, vean, contra el amor de Dios, contra la misma presencia, o sea, su omnipresencia de Dios, contra la santidad de Dios, contra la misericordia de Dios, contra la bondad de Dios. ¡Wow! Casi nada. Ahora, algunos piensan que Dios era celoso en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento ya no lo es, pero eso es falso. Vean, 2 Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Acuérdense ustedes que este Pablo está defendiendo su apostolado de los profetas falsos, de los mentirosos, de los judaizantes, que querían jalárselos para el judaísmo como antes. Entonces él está escandalizado, está molesto porque les están lavando el cerebro a los creyentes. Y luego les dice en 11.1: ojalá me toleraseis un poco de locura. Dice: sí, toleradme. O sea, estoy actuando como si estuviera loco. Ok, tolérenme. Dice: porque os celo con celo de Dios. O sea, dice, ese celo que yo tengo por ustedes es un celo de Dios, dice. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. O sea, lo que yo quiero es que ustedes amen a Cristo, que tengan sus ojos en Él. Apártense de esos mentirosos, de esas doctrinas equivocadas que les están enseñando. Dice: os he desposado con un solo esposo. Y esto ocurre en el momento que creemos en Cristo. O sea, es por medio de la fe que estamos comprometidos con nuestro esposo. Y este desposorio es el preludio de lo que dice Juan en Apocalipsis acerca de las bodas del Cordero. Cuando Cristo venga, se celebrarán esas bodas. Otra cosa, cuando nos bautizamos, firmamos. Nos comprometimos a ser fieles a Cristo, a estar con Cristo en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Ahora vamos a apartar de Él nuestra fidelidad y nos vamos a ir en pos de las cosas de este mundo. Estamos comprometidos con Cristo.
a los que se bautizan en esta iglesia les decimos que firmen un papel. Y ellos dirán, no, pero pues firmé, pero pues con la iglesia. Un día, un hombre que firmó en esta iglesia me dijo que sí iba a ir. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? Le digo, si usted se va, usted ya no podrá ser aceptado en otras iglesias filiales a esta. Dice, mire, dice, a mí no me importa con que ustedes me expulsen. Dice, a mí lo que me importa es que Cristo me expulse. O sea, mientras Cristo no me expulsa, pues a mí qué me importa que ustedes me expulsen, es lo que me dio a entender. Pero es que él no entiende que Cristo autoriza a su iglesia a expulsar a los miembros de una iglesia que se niegan a arrepentirse. Entonces, cuando la iglesia expulsa a un miembro, Cristo lo está expulsando, no simplemente la iglesia. Esa persona no tiene un problema simplemente con la iglesia, tienes tú un problema con Dios, así de serio es el asunto. Ya leyeron el 2, ahora ven el 3, 11:3. Pero temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vean, ¿sí? Satanás engañó a Eva, vean, Eva se le quedó viendo el fruto, en lugar de poner sus ojos en Cristo, de poner sus ojos en Dios, puso sus ojos en el fruto, puso sus ojos en la serpiente, y ella fue engañada. Fue extraviada de la sincera fidelidad a Dios. Entonces, ese peligro en el que estaba Eva, estamos también en peligro nosotros. Debemos guardarnos sin mancha del mundo y debemos guardarnos puros para Cristo. Otra cosa que se deriva de esa morada permanente del Santo Espíritu de Dios en nosotros debiera de estimularnos a guardarnos puros en sentido sexual. Vean 1 Corintios en el capítulo 6. (6:18) Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vean, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo vamos a caer en este pecado? Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay de pecados a pecados, por eso este pecado adquiere una trascendencia tremenda. Los creyentes que caen en esto quedan tocados, quedan marcados. Entonces, estos versículos y muchos más nos dicen claramente que le pertenecemos a Cristo. Nuestro cuerpo no es nuestro. Cristo es nuestro dueño. Somos de Dios porque Él nos creó. O sea, todos somos de Dios por creación. Pero somos de Cristo por medio de la redención, porque Él nos compró, ahora le pertenecemos. Además, nos comprometimos a seguir sus pasos. Yo empecé a predicar ese día que me dio el COVID, ese día que me puse tan malo aquí, que sentí que me moría. Estaba yo hablando del texto de Eclesiastés que dice, Él es mío y yo suya, ¿se acuerdan? El amor verdadero tiene ese sentimiento de posesión, o sea, yo le pertenezco a mi amada y mi amada me pertenece a mí. O sea, sentimos que el amor es correspondido. Así debe ser en el matrimonio, así es entre Cristo y nosotros. El creyente verdadero sabe que le pertenece a Cristo y que Cristo le pertenece a él. Ahora bien, esto pasa en el matrimonio, pero en el caso de los solteros, un cristiano soltero no le pertenece a nadie. Una mujer cristiana que es soltera, pues no le pertenece a ningún hombre. Pero cuando un hombre se casa, ya le pertenece a su amada. Y la amada ya le pertenece al marido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el momento en que se casan, ya no pueden ser más egoístas. Dice, ya no son dos, dice Pablo. Dos se convierten en uno. Lo correcto es que abandonen la casa paterna los hijos y que se vayan a vivir aparte. Forman una nueva entidad. Ahí los padres ya no tienen que meterse. En el momento que nos casamos, ya no podemos pensar egoístamente. El marido debe de aprender a pensar
cómo satisfacer a su esposa, cómo halagarla. Y la esposa igual, porque ella siente que le pertenece a él y él siente que le pertenece a ella. Ya no podemos pensar egoístamente como cuando éramos inconversos. Hay inconversos que cuando se casan, vean, inconversos, que cuando se casan con el régimen de bienes separados. ¿Qué quiere decir esto? Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Un matrimonio entre cristianos no puede hacer eso. Pero es que los inconversos son egoístas. Si un día nos divorciamos, pues te quedas con tus cosas y yo me quedo con las mías. Dios quiere que dos se conviertan en uno, y ese es todo un proceso. El marido debe aprender a pensar la forma de agradar a su esposa. Y vean, ¿no es eso lo que hace Dios con su iglesia? Cristo se ha unido con nosotros. Ya no somos dos. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Cristo no piensa egoístamente. Cristo piensa en función de su iglesia. Cómo bendecirnos, cómo beneficiarnos. Cristo nos pertenece y no puede cambiar eso. Y nosotros le pertenecemos a Él y eso no puede cambiar. Así son las cosas. Entre Cristo y nosotros no puede haber bienes separados. Oigan ustedes de la Iglesia Bautista de la Gracia, lo de ustedes es de ustedes y lo mío es mío. No, no se puede. Entonces, vean, si tú crees en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has confiado en Él, Cristo es tuyo y te pertenece eternamente, la vida eterna es tuya. Los que creen que la salvación se pierde, no entienden, no les ha caído el 20. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Hay algunos que se agarran de este versículo para decir que Cristo murió por todos, pero no, este versículo no enseña eso. Vean, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Murieron a su vida de antes, a su vida vieja. ¿Y cómo podemos saberlo? Vean el 15. Y por todos murió, para que los que viven, los que tienen vida espiritual, los que estaban muertos y ahora ya están vivos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, dices tú que Cristo murió por ti, demuéstralo viviendo para Él. Si Cristo vivió para mí y murió por mí, ¿viviré para mí mismo egoístamente? No puede ser. Yo debo vivir para Él, para agradarle, para servirle. Él se unió su vida a la mía, yo debo de unir mi vida a la suya. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra quiere decir, nos impulsa, nos motiva, nos hace sentir obligados. O sea, si Él me amó, no me queda otra más que amarle y servirle hasta el último día de mi vida. Y hay otro texto que dice algo parecido en Romanos 14, ¿quieren checarlo? Romanos 14, versículo 7. Porque ninguno de nosotros, aquí se refiere a creyentes, porque ninguno de nosotros vive para sí, quiere decir para sí mismo, o podríamos traducirlo, porque ninguno de nosotros vive egoístamente, dice, y ninguno muere para sí mismo. No, el fin no está en nosotros mismos. Y dice el 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, le pertenecemos. Ya no podemos vivir como antes, egoístamente. Entonces, un cristiano no puede decir, mi vida es mía y yo la voy a vivir como yo quiera. No se puede. Los inconversos así dicen. Yo voy a gastar mi dinero como yo quiera, voy a vivir como yo quiera, es mi vida, es mi oportunidad, yo no quiero vivir como otros me digan, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida.
Un cristiano no puede actuar de esa manera. Hay un versículo donde Pedro dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que agrada a Dios. Ya la vida pasada, olvídenla. Vivieron egoístamente, querían agradar a sus padres, a los vecinos, a los compadres, a los primos. Olvídate de eso. Ahora, si eres creyente, vas a vivir para agradar a Dios. Primera de Pedro 4. Aquí está el texto que le citaba hace rato. Primera de Pedro 4, el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Somos llamados, hermanos, a negarnos a nosotros mismos. Somos llamados a tomar nuestra cruz. Si Cristo sufrió tanto por nosotros, ¿nos negaremos a sufrir, aunque sea un poquito, por Él? Hay una parte donde el apóstol Pablo dice, cada día muero. Ese versículo se puede interpretar, ¿saben cómo? Cada día me niego a mí mismo. Cada día muero a mis propios intereses, a mis intereses egoístas. No lo que yo diga, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Qué haré para agradarte, para servirte? ¿Saben ustedes, hermanos, que muchos murieron porque vendían Biblias o introducían Biblias en países donde estaba prohibida su lectura? A ellos no les importaba, quién sabe cómo le hacían, cruzaban las montañas cargando costales llenos de Biblias en países donde estaba prohibida su lectura. Muchos murieron por traducir la Biblia o por publicarla. ¿Nosotros leeremos la Biblia de mala gana? Cristo me amó, sufrió tanto por mí, porque me amó tanto. ¿Me voy a quedar con los brazos cruzados? Cristo tomó su cruz voluntariamente. ¿Yo no tomaré la mía? Hermanos, hay muchos en China que sufren por su fe. Muchos cristianos son perseguidos. ¿Y nosotros? Dice el apóstol en una parte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna, es la respuesta, ninguna. Vean 2 Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, qué acuerdo? ¿Cristo con Belial, con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vean cómo dice. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y vean lo que dice después, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es para nosotros, hermanos. ¿Hay algo que amamos más que a Cristo? ¿Habrá algo que se interpone entre nosotros y Él? ¿Algo que impide que escuche nuestras oraciones? ¿Habrá algo que impide que sus bendiciones lleguen? ¿Algo que estemos haciendo? Dice, salid en medio de ellos. Esto algunos lo malinterpretaron, que formaron comunas cristianas entre comillas, los de esos de la luz del mundo, los que salieron de Pururán, Michoacán. ¿Qué hicieron ellos? Que compraron terrenos por allá y dijeron, no podemos vivir con los inconversos. Vamos a hacer un pueblo donde vivan puros cristianos, un pueblo donde no haya antros, un pueblo donde no haya rateros, un pueblo donde todos seamos cristianos, donde nos vamos a amar todos. Eso es antibíblico. Este es un llamado a guardarnos sin mancha del mundo.
Dios no está en contra, hermanos, de que disfrutemos de las cosas de este mundo. No está en contra de que tú practiques un deporte. No es pecado que tú vayas al cine. No es pecado que escuches música instrumental. Pero si cualquier cosa de estas o cualquier otra aparta nuestros afectos de Cristo, de Dios, y nos hace olvidarnos de las cosas espirituales, entonces estamos cayendo en esto. Dios nos creó, hermanos, para que disfrutáramos. Dios no está en contra de que disfrutemos, pero Dios nos creó para que disfrutáramos de Él. Él es el sumo bien, dice Spurgeon. No me invites a tus fiestas. Dice, yo tengo una fiesta en casa. Estoy más contento en mi casa sin alcohol que tú en tu fiesta con tu alcohol. Hermanos, debemos cultivar una relación de amor con Dios, con Cristo. Si ustedes quieren que una planta florezca bonita, pues deben echarle agüita, deben de cultivarla. O sea, tenemos que hacer algo para cultivar esa clase de amor que Cristo merece. Porque si no, terminaremos haciendo cosas que le desagradan. Que Dios nos libre de un corazón frío, indiferente. Hermanos, a nosotros nos gusta que nos digan que nos aman, ¿sí o no? Pero no solamente nos gusta que nos digan que nos aman, nos gusta que nos lo demuestren, porque pues las palabras se las lleva el viento. Pues a Dios le gusta lo mismo, a Cristo. La alabanza es una parte importante del culto, no podemos omitirla. La alabanza es una parte de nuestro amor por Dios, por Cristo. Pero lo hemos dicho y lo repito, ¿es posible cantar un himno cristiano y decirle a Cristo que lo amamos cuando no le amamos realmente? O sea, cantar no es nada más que cantar. Porque si le decimos que lo amamos, pero no se lo demostramos, entonces le estamos diciendo que lo amamos de lengua, pero nuestros hechos dicen otra cosa. Si ustedes al estar orando le dicen a Cristo que lo aman, bueno, pues díganselo, pero sobre todo demuéstrenselo. El motivo correcto para que ustedes vengan al culto, para que den una ofrenda, para que hagan una oración, para que den un testimonio, es el amor a Dios. Si ustedes no aman a Cristo, es inútil que oren. Si ustedes dan 5,000 de diezmo, Dios no se los va a agradecer. Lo que Él ve en nuestro corazón, ve que lo amamos a Él. Dios quiere nuestro corazón antes que nuestro dinero. Hermanos, dedican ustedes mucho tiempo a las cosas de este mundo y a Dios le ofrecen las obras del tiempo. Se acercan pesadamente al culto de oración o al trono de la gracia. ¿Preferiría no venir? ¿Buscan un pretexto para no venir? La más grande motivación, hermanos, para que podamos vencer en la lucha contra el pecado, ¿saben cuál es? Es el amor a Cristo. No queremos ofender a Cristo porque lo amamos. Si no pecamos, no es porque tengamos miedo de ir al infierno. Si no pecamos es porque lo amamos. No queremos ofender a nuestro Dios. Hay algunos religiosos que no cristianos. Hay religiosos que dejan el pecado, supuestamente. ¿Saben por qué? Por miedo. Dejan el pecado porque le tienen miedo al SIDA, le tienen miedo al cáncer, le tienen miedo al qué dirán, a perder su reputación. No, si se entera mi esposa, me pide el divorcio, ¿qué van a decir mis hijos? Se apartan del pecado por conveniencia, pero no aman a Dios. ¿De qué sirve que se aparten del pecado? A Dios no le gusta eso. Hay unos que se confiesan con un sacerdote, ¿creen que aman a Dios? Esos que se confiesan con un sacerdote no aman a Dios. Ustedes leen un himno y muchos de esos himnos, la mayoría de ellos fueron escritos por personas que amaban a Cristo, estaban agradecidas con Él. Vean por ejemplo el 234. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria, que no se te olvide. Oh, despertad, arpa y salterio, entonad himnos de honor y victoria.
Alma, bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma, bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma, bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Un corazón frío no puede escribir un himno como estos. Debemos cultivar el amor a Dios, hermanos, es lo que les estoy diciendo. Debemos cuidarnos de ser amadores de los deleites más que de Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermanos, debemos tomar resoluciones santas como hacía Jonathan Edwards. Resuelvo buscar a Dios el día de hoy con todo mi corazón. Y si los demás no lo hacen, ni modo, yo lo voy a hacer. ¿Quieren tener amistad con Dios? Acérquense a Dios. Apártense del mundo, acérquense a Él. Vean Job 22. Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él, con Dios, y tendrás paz. Tendrás paz contigo mismo, tendrás paz con Él. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si no en sentido material, sí en sentido espiritual. Esta es una invitación para todos nosotros. Volvámonos en amistad con Él. Apartémonos de las amistades de este mundo. Dice un texto, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Dices que eres cristiano, apártate del pecado. Demuéstralo apartándote del pecado. Pero vean una cosa, no digan ustedes que se van a apartar del pecado un día de estos. No, corta con él ahora. La disposición de algunos a dejar el pecado un día puede terminar en nada, puede ser en vano. Si no vas a dejar tu pecado hoy, ¿cuál es el pretexto? ¿No quieres romper con el pecado hoy? ¿Por qué después? Es que te gusta ahorita, ¿no quieres dejarlo ahorita porque te gusta? ¿Crees que te va a dejar de gustar dentro de 10 años? Cuando ya estés viejo. Cuando ya estés viejo te va a gustar más el pecado, aunque ya no puedas pecar. Sácate el ojo derecho. Cualquier cosa que te conduzca a pecar, corta con eso. Hay otro versículo donde Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, nuestro corazón. Los fariseos le daban a Dios, supuestamente, daban ofrendas, daban diezmos, lavaban el plato por fuera, se cuidaban de las apariencias, pero por dentro no lo lavaban, por dentro estaba el problema. Cristo les decía sepulcros blanqueados. Por fuera se ven bonitos esos sepulcros, ahí tienen las flores, pero por dentro están los huesos podridos. O sea, por dentro los fariseos se veían vivos, pero por dentro estaban muertos. Los fariseos de aquel tiempo y los de hoy creen que Dios ha de estar muy contento si van al culto, si dan una ofrenda. Dios ve el corazón. Debemos tener mucho cuidado con nuestro corazón. Debemos tener mucho cuidado con las cosas que son peligrosas para nuestra salud espiritual. Hermanos, en nuestro corazón hay tanto combustible para causar un incendio. Debemos desconfiar de nosotros mismos. Eva se le quedó viendo al fruto, ¡pum!, fue y lo tomó. En Apocalipsis 17 habla de la Babilonia de este mundo. No miento, de la Babilonia religiosa. En Apocalipsis 18 habla de la Babilonia de este mundo. Hay dos Babilonias. La Babilonia religiosa es la madre de todas las rameras. La madre de todas las rameras es la que engloba todas las religiones falsas.
todas las prostitutas. Son las que tienen la Biblia como fuente de autoridad y es en vano que la tengan porque no obedecen lo que está escrito. Dios no se impresiona con tanta gente que tiene la Biblia. Dios quiere ver que obedezcas lo que está escrito. Son adúlteros espirituales. Son religiones que de labios honran a Dios, pero cuyos corazones están muy lejos de Él. Esa Babilonia religiosa caerá, pero la Babilonia de este mundo también va a caer. Habla de los que se enorgullecían de este mundo, de la ciencia, de la tecnología, de los que estaban esperando la creación de un megacerebro, los científicos necios y ateos. Todos van a lamentar su locura, que cambiaron su oro por espejitos. Nosotros somos llamados a salir de esta Babilonia, de la Babilonia de este mundo. Ya salimos de la religiosa, ahora somos llamados a salir de la Babilonia de este mundo. Vean Apocalipsis 18. Vean 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Vean, todos los gobernantes, todos los masones, todos los Illuminati, todos los que aman el dinero, los que aman este mundo. Dice el 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta Babilonia también caerá. Pero vean lo que dice antes en el 14, en Apocalipsis 14. 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y del Padre, de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son, vean cómo los describe aquí Dios, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ah, caray. ¿Que estos fueron célibes, no se casaron? Entonces, ¿por eso fueron salvos? ¿Porque no se casaron? Pero vean cómo dice después, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Vean, son hombres que no se contaminaron con las cosas de este mundo, que se mantuvieron firmes, puros para Cristo, que le decían que lo amaban y que se lo demostraban, puesto que seguían sus pasos. Hermanos, que Dios nos conceda ser de estos. Cristo vendrá por su esposa, por su iglesia. Todo ojo le verá. Todas las cosas preciosas de este mundo, hermanos, van a ser quemadas, lo dice el apóstol Pedro. Todos los elementos ardiendo serán deshechos. Habrá un nuevo cielo, una nueva tierra. No creeremos lo que estaremos viendo. Nuestros oídos no darán crédito a lo que escuchen. Una cosa es leerlo y otra cosa será verlo. Cristo regresará. Hermanos, Cristo nos compró, le pertenecemos. Él merece todo nuestro amor. Que Dios nos enseñe a amarle más y más cada día. Oh Padre, hazlo así con todos nosotros y aparta nuestros ojos de las vanidades de este mundo. Oh, que Cristo reine, que Cristo tome el control de nuestra mente, de nuestra lengua, de nuestras manos, de nuestros pies. Él es nuestro dueño. Que así sea, oh Dios, en el caso de todos los que aquí estamos. Y un día te alabaremos con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en su nombre. Amén.